Buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal de Mentes Financieras. Yo soy Fernando Baeza, embajador de Financieramente, y el día de hoy tenemos un invitado especial, Ricardo Díaz, quien es experto en mercadotecnia, y pues precisamente decidimos invitarlo ya que es un tema que muchas veces nos apaña a los emprendedores. Hola Ricardo, mucho gusto que estés aquí. Pudimos conocernos un poquito fuera del aire y lo que hemos visto de ti, de tu proyecto que estás llevando. Pero nos gustaría, si nos permites, que nos platiques un poquito de ti, de dónde vienes, de dónde eres, tu carrera profesional y cómo es que llegaste hasta este proyecto que estás llevando actualmente. Y, y pues queremos saber un poquito de ti. Sí, claro, muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, yo soy Ricardo Díaz, soy mercadólogo desde hace, calculo, 17 años más o menos, ya tiene mucho. Y desde antes de terminar la carrera empecé con el tema de, pues no consultoría como tal, porque obviamente no tenía la experiencia, pero sí empecé con el tema de investigación de mercados, empecé, como todos los recién egresados, a hacer encuestas y fui creciendo con el tema de la investigación y decidí abrir ya lo que es la consultoría. Alrededor de 8 o 9 años estuve haciendo estudios de mercado para diferentes empresas del sector privado y también cuestiones de política. Y aproximadamente hace 2 años o 3 me empecé a acercar un poquito al emprendedurismo, me empecé a acercar un poquito a los micros y pequeños empresarios, porque hay muchísima información, pero siento que no hay nada que esté como tal enfocado a hacer planeaciones estratégicas de mercadotecnia, ¿no? Entonces, en base a eso, desarrollé un laboratorio Okay. en el cual parto de cero. O sea, hay gente dentro de lo que es el servicio que yo doy como consultor. Tengo lo que son microtalleres y estos microtalleres los enfoco en diferentes áreas para poder formar el plan estratégico. Por ejemplo, tengo un microtaller de segmentación de mercados, tengo un microtaller de análisis de competidores, tengo otro de experiencia de consumo, de construcción de la marca, momentos de verdad y todo esto que ayuda a generar lealtad en el cliente y obviamente la recompra, que es lo más importante para todos los negocios. Y en base a estos microtalleres, tengo lo que es el laboratorio en donde vemos todo en conjunto, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que, por ejemplo, a los microtalleres llega gente desde, literalmente, desde la señora que tiene un negocio de quesadillas en la colonia hasta empresas que tienen sucursales a nivel nacional. El problema es que de estas pequeñas empresas o microempresas y también obviamente los changarros, que yo los diferencio demasiado hago una diferenciación entre changarro y microempresario, y esa gente está ávida de tener información, está ávida de poder hacer estrategias, porque ahorita con la situación que estamos viviendo, o perdiste tu chamba porque hubo recorte de personal, o te están pagando la mitad o menos, y muchos están migrando al tema del comercio independiente. Entonces, el problema es que lo abren, pero no tienen una planeación, obviamente, porque o sea, no te puedes detener a hacer una planeación para Claro. poder llevar comida a tu casa. Entonces, lo abren y sobre la marcha están buscando quién les ayude. Y ahorita, por ejemplo, encuentras temas, yo calculo que ha de haber 1000 cursos de Facebook en donde no te enseñan nada. O sea, lo único que te dicen es pícale aquí, pícale acá y ya tienes tu campaña. Pero no te explican por qué, de dónde sale, cómo hacerlo, cómo hacer la estrategia. Entonces, Claro. eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y te digo, lo divido en estos dos, ¿no? Lo que es el taller, que es 1 a 1, es personalizado, es con las personas que contratan el servicio. Vamos generando esta estrategia hasta desde su desarrollo de estrategia hasta la medición de los resultados de las ejecuciones de la misma estrategia. Entonces los voy acompañando a lo largo de este proceso y los voy orientando.
Entonces, gracias a Dios nos está yendo muy bien, vamos muy bien con este proyecto y pues aquí estamos, Fer, dándole Me, con este tema. me da mucho gusto, muchos años de carrera, por lo que me platicas, y mucha experiencia, y tienes mucha razón también de que la situación actual a todos, bueno, a gran parte de la población nos aventó al ruedo y como dices, ¿no? Uno no puede decirle a la familia, espérate para comer otros 3 días en lo que llega un ingreso, ¿no? A todos nos aventaron y precisamente, pues sí, los negocios estamos haciendo estrategias sobre la marcha, ¿no? Y muchas veces, pues no tenemos ni idea de qué son las estrategias. Y precisamente es una de las preguntas que tenemos preparadas y queremos que nos expliques tú que pues eres más profesional en estos aspectos. ¿Qué es una estrategia de mercadotecnia? En palabras entendibles para todos, ¿no? Sí, claro. Mira, una estrategia de mercadotecnia engloba muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona quiere estudiar mercadotecnia, normalmente se imagina lo mejor, ¿no? Que es hacer comerciales y estar detrás de estas grandes marcas, haciendo estudios de mercado, pero es muchísimo el tema de mercadotecnia. Engloba áreas de creatividad, engloba áreas de investigación, engloba áreas de análisis, engloba áreas de todo el tema comercial. Como mercadólogo hay especializaciones en las que tú, dentro de una estrategia de mercadotecnia, puedes permear perfectamente bien una estrategia comercial, ¿no? Entonces, en este plan, precisamente se ve todo esto. Tienes que, tienes que entender cómo tu mercado se está comportando, cómo le vas a llevar tu producto a ese mercado, cómo le vas a hacer para que lo acepte, bajo qué condiciones lo va a aceptar y qué modificaciones tienes que hacer tú para que lo acepte. Y después tienes que analizar todo el ambiente que te rodea a ti y a tu mercado para poder dirigir correctamente bien estos esfuerzos. Te pongo un ejemplo. Dentro de lo que es una estrategia de mercadotecnia, tienes que evaluar, por ejemplo, la segmentación, ¿no? Lo que platicábamos ahorita en un inicio. Tienes que saber a quién te diriges. ¿Sí? Por ejemplo, yo hago mucho esta analogía dentro de lo que es el plan de mercadotecnia. No sé, Fernando, no sé si tú tienes hijos. Quiero No, pensar que no, no, te no, ves no. joven. Gracias. Si ahorita llego y te vendo un biberón, ¿qué me vas a decir? No No lo lo necesito. necesito. Entonces, si yo me dedico a vender biberones, tengo que segmentar a mi mercado y entender que quien me va a comprar, digo, es un ejemplo muy general, pero es para que se aterrice este tema. Yo tengo que entender que tengo que llegar a las mamás y tengo que llegarle de la manera correcta para venderle un biberón. Entonces, desde ahí parte un plan de una estrategia de mercadotecnia. ¿A quién te vas a dirigir? No para crear una necesidad, porque esto es un mito, esto es un paradigma que tiene la gente. Escucho mucho el tema de hay que crearle la necesidad a la gente y tú no puedes crear necesidades. Las tienes que descubrir, tienes que encontrar quiénes son los que tienen estas necesidades y entonces tienes que saber cómo se las vas a comunicar. Por ejemplo, tú no tienes la necesidad de un biberón. Entonces no te la puedo crear, o sea, no te puedo, no hay forma en la que yo te pueda vender un biberón, a menos que me digas, ah, fíjate que mi hermana o fíjate que mi amigo tiene un bebé y ella sí lo necesita, pero tú no. Entonces, la estrategia parte desde eso. Es tan básico como saber a quién te vas a dirigir. ¿Sí? Por ejemplo, la comunicación que se hace con el tema de las edades. No puedes comunicarle lo mismo a una persona de 60 años que a una persona de 40. Y muchas veces la gente piensa que su mercado es lo más amplio que puedas llegar. Entonces dicen, a mí me puede consumir una persona de 20 a 60. Y dices, sí, efectivamente, pero ¿dónde está el grueso que te va a comprar? ¿Dónde está el que realmente te va a estar comprando constantemente? Entonces, esa parte, por ejemplo, es una estrategia de mercadotecnia. Tengo que saber a quién, cómo, cuándo, por qué, en dónde le voy a comunicar el producto. Si yo, por ejemplo, en Facebook sabemos que hay gente de 60, 70 años, de 15, de 13 años que están en Facebook. Entonces, si yo le mando un video a una persona de 70 años,
no le va a hacer el mismo sentido que si yo se lo mando a uno de 13. ¿Sí? Entonces, eso es una estrategia. Y hay N mil. O sea, te puedo hablar de estrategias de comunicación, estrategias de venta, estrategias de investigación. O sea, ¿cómo esperas tú saber qué es lo que quiere tu mercado si no sales a preguntarle? ¿No? Entonces, todo eso se conjunta para poder hacer lo que es un plan de mercadotecnia, ¿no? Una serie de estrategias que te van a ayudar a que tu producto y tu empresa funcionen de la manera correcta. Porque no nada más es a tu producto, también tienes que ver hacia tu empresa, tienes que saber cuáles son las formas de expansión correctas. Hay muchísimos clientes que a mí llegan y me dicen, oye, es que estoy vendiendo muchísimo. Ok. Y ya me quiero expandir y ya quiero llegar a otros estados y vamos a abrir sucursales y es, a ver, espérame tantito, espérame. Necesitas tener una expansión controlada, necesitas saber cuándo es el momento correcto y para eso tienes que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque tú me dices ahorita, vamos a abrir 3 sucursales porque tengo el dinero para abrirlas, ¿ok? Y tu producción lo puede soportar. ¿Por qué? Porque si no lo soporta, entonces el cliente no va a recibir su producto de la manera correcta o lo va a recibir mal porque lo estás apresurando. Y entonces este cliente va a tener una mala experiencia y esa mala experiencia va a lograr que le comunique a todos los que conoce de forma exponencial la mala recomendación que tiene y entonces tu producto se fue para abajo. ¿Sí? Y entonces la sucursal que más vende tiene que estar dándole vida a estas sucursales que definitivamente nunca nacieron ni siquiera. Entonces es tan grande la mercadotecnia como que puedes llegar hasta eso, ¿no? Hasta evaluar planes de expansión. Entonces, yo definiría una estrategia es el cómo vas a hacer para que para lograr el objetivo que persigues. ¿Quieres lograr más ventas? Tienes que hacer una estrategia X. ¿Quieres posicionamiento? Coca-Cola no hace estrategias de venta. Coca-Cola hace estrategias de posicionamiento a largo plazo. Coca-Cola le vende a los niños el osito y la familia y todo bonito en caricatura, porque ellos ya están pensando en cuando el niño sea grande, ¿no? Entonces, esa es una estrategia, es cómo le vas a hacer para llegar a tu objetivo y en este caso de mercadotecnia, pues engloba posicionamiento, vender, conocimiento de la marca, a lo mejor ganar más mercado y son muchísimas cosas, ¿no? Las que puedes hacer con las estrategias de mercadotecnia. Y si tú me preguntaras a mí que cuál es el orden de importancia, yo te diría que es de las principales. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo conoce, ¿qué gana tu producto? Y puedes tener el peor producto del mundo y te puedo anunciar 5 marcas mundiales que son una cochinada de producto, pero tienen la mejor mercadotecnia, tienen la mejor publicidad y venden, pero en serio. No voy a decir marcas para no, pero hay muchas. ¿No? Ok, Entonces, hasta eso es a donde puedes llegar, ¿no? Tú puedes tener un producto mediano, o sea, me refiero al tema de calidad. Tú puedes tener un producto mediano, pero con una increíble campaña de mercadotecnia, lo haces el mejor producto. Y para muestra, la política, claro. ¿no? Está plagada de estrategias de mercadotecnia, de comunicación, de publicidad, y envuelves también un producto que no es tan bueno que la gente se lo compra y lo ve como si fuera wow. Claro, sí, es algo que escuchaba en uno de tus podcasts, que muchas veces nosotros nos queremos dirigir pues al sector altísimo de la población, a hacer un producto que, pues como ahí está el dinero, según nosotros, queremos siempre dirigirnos a ese sector y es totalmente equivocado. Ponías el ejemplo de Electra, de cómo entra Electra al mercado y pues toda la razón, el grueso de la pirámide estamos abajo, ¿no? Sí, y fíjate que es un ejemplo que me gusta mucho dar porque es súper común que dice la gente, ¿a qué nivel socioeconómico vas a llegar? ¿No? Y la gente que no estudia mercadotecnia, aunque no tiene grandes conocimientos, te dice, no, pues al medio alto.
Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres llegar a ese? ¿Tu producto realmente lo vale? O sea, ¿de verdad le puedes llegar a ese mercado? Porque estás hablando de que el medio alto es un C+. Son personas que, por ejemplo, en sus puestos de trabajo normalmente son gerentes, son directores. O sea, estás hablando de puestos importantes. Entonces, tu producto tiene la calidad, la estrategia, el embalaje, todo lo necesario para que él vea y acepte el valor que tú le estás dando por lo que le vas a cobrar. Si no, por eso se mueren tantos negocios. Y ahí tienes el caso, mira, está Electra, está FAMSA, o sea, hay muchísimos, en donde ellos dijeron, a ver, ya tenemos quién le pega a los grandes, y aquí abajo, ¿quién le da? O sea, realmente, ¿quién le vende todo esto a los de clase baja? Y digo, obviamente, sin discriminar y sin ser despectivo para nada, son el mejor mercado que existe. Porque fíjate, la, 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 la estrategia que ellos hacen, o sea, la idea que ellos siguen es, no te puedo cobrar mucho, perdón, no te puedo cobrar de manera mensual porque tú cobras a la semana y vives a la semana. O sea, la mayoría de la raya, por así decirle, en los sueldos operativos, son los sábados. Tú el viernes ya estás, pero, o sea, ya no Necesitado, puedes. sí. Sí, claro. Entonces, imagínate que yo te cobre al mes la cantidad tan exorbitante que te cobran ellos y tú piensas pagar ese mes con la semana 4. Nunca vas a poder. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Sí te cobran poco. O sea, realmente, si tú te pones a ver lo que te cobran semanalmente por un producto, es muy poquito. Pero cuando te pones a ver la cantidad de semanas que tienes que pagar, dices, es que no es posible. O sea, de verdad no es posible que hagan eso. Pero si tú te pones en el lugar del operador y te dice, la única forma que yo tengo de tener un comedor decente para que mi familia coma es pagando 3 veces más porque semanalmente lo puedo dar, dices, ok, ok, Sí, entonces así es. realmente eres bueno o malo, Sí. ¿no? Pero siempre hay que enfocarte hacia dónde vas, siempre hay que enfocarte hacia el mercado que realmente tu producto va a satisfacer la necesidad. Es lo que yo les digo en mi taller, es primero detecta qué necesidades va a cubrir tu producto y después determina quién va a ser tu mercado meta. No es al revés, Ok. ¿vale? Entonces, te agradezco mucho por haber escuchado mis podcasts. Sí, me tomé el tiempo antes de estar aquí contigo. No, Oye, gracias. entonces, por lo que yo voy entendiendo, la finalidad de crear una estrategia de mercadotecnia no es solamente vender por vender, es conocer a nuestro mercado, suplir necesidades, incluso también llegar a conocer a nuestra competencia, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, la evolución de la mercadotecnia se da de una manera muy como tú la acabas de decir. En los principios de la mercadotecnia o cuando se empezó a tomar como un tema, era la producción. O sea, todo el enfoque era hacia la producción. Era produce lo mejor, produce en serie y produce la mayor cantidad. Y toda la mercadotecnia estaba enfocada, por ejemplo, en temas de estrategia de almacenamiento, en el just in time, en, en, en desplazamientos, en logística, en transportación, en aduanas. Eso estaba muy enfocado. Después de ese tema de lo que es estrategia bajo producción, se saca estrategia bajo venta, pero se saca una estrategia en la cual era, no importa cómo le vas a hacer, pero lo tienes que vender. Y aquí entraban estos, yo les llamo golpeadores, no les llamo, yo no les llamo vendedores, yo les llamo golpeadores, que eran, todavía existen, pero eran o son los que, oiga, está muy barato, cómpremelo. No, muchas gracias, es que de verdad no, mire, cómpremelo, en serio. Es más, si me lo compra ahorita, le rebajo 5 pesos. Es que de verdad no lo quiero. No, mire, espérese, venga. Y todavía te jalaban. No, espérese, no se vaya. Y eran los que iban en la calle caminando contigo que te estaban vendiendo, ¿no? Los típicos terroristas telefónicos, que yo en mis tiempos de juventud pertenecía a ese grupo, este, era, vendes porque vendes. Y había gente que en serio me decía, joven, ya, en serio, a ver,
Si yo le compro esto, ¿usted me va a dejar de molestar? Sí, perfecto, se lo compro, gracias, hasta luego. Eso era la mercadotecnia antes. Ahorita la mercadotecnia está enfocada a, bueno, la siguiente parte fue hacia la experiencia. El cómo le voy a hacer para que tu experiencia sea única, para que de verdad vivas esta parte como nunca la habías vivido. Y ahí entra la estrategia de Walt Disney, ahí entra la estrategia de Starbucks, ahí entra la estrategia de Liverpool, perdón, de Palacio de Hierro, entran todas estas estrategias en donde te hacían vivir la experiencia, ¿no? Entonces, lo que se está dando ahorita, la siguiente tendencia es hacia las tecnologías de la información, es hacia el Big Data, ¿no? Ya todo es inteligencia artificial, ya es toda esta parte, por ejemplo, que Facebook trae unas broncas gigantescas por todo el tema de la información. Ellos lo están haciendo, ellos están marcando la nueva tendencia de mercadotecnia. Entonces, sí, anteriormente era así. Ahorita lo que yo les digo es, si no eres una empresa grande que tiene el recurso para establecer estrategias de Big Data, quédate en experiencia de consumo. O sea, ahí es donde tú debes estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde la gente realmente dice, y esto lo menciono, mañana sale una entrevista que tengo con un director de una empresa muy grande, en donde hablamos de ese tema, ¿no? Y es lo que decimos, es, no sé si a ti te ha pasado, Fer, que de repente llegas a un lugar y un vendedor que dices, qué bien me cayó este vendedor, hicimos súper amistad, buena onda, y de repente saliste con un producto y cuando ya rompiste esa burbujita con el vendedor dices, ¿por qué compré esto? ¿Por qué lo traigo? ¿Sí? Y eso se llama rapport, eso se llama empatía. Entonces, cuando tú, pero no te sientes robado, no te sientes agredido por la venta, al contrario, dices, órale, qué buen vendedor, y regresas a comprarle a lo mejor, ¿no? Entonces, aquí es donde yo creo que está el oro molido de la mercadotecnia, en cómo le vas a hacer para que toda la estrategia genere que la experiencia de tu cliente sea tan buena que no nada más te recompre él, sino que él se convierte en tu promotor con sus conocidos y esos conocidos a su vez, y entonces se vuelve algo bastante grande. Claro, sí. Y es bien interesante porque es muy claro que la finalidad de implementar eh, estrategias de mercadotecnia evidentemente va dirigido siempre hacia las ventas, ¿no? Todas las empresas, su objetivo final es las ventas, pero en el camino, como lo comentabas con Coca-Cola, en el camino uno va recopilando ciertas cosas como la fidelidad a la marca, que yo creo que también es parte importante y que hay que mencionarlo, ¿no? De todas estas cositas que son pequeños resultados que va buscando la mercadotecnia, que no son necesariamente las ventas. Sí, yo creo que la venta es el fin, o sea, es el último paso. Y detrás de, híjole, hay muchísimo proceso, muchísimo. O sea, desde, mira, te voy a poner el panorama que yo trabajo con una persona cuando me dice, oye, yo quiero abrir un nuevo negocio. ¿Ok? Vamos a pensar en el negocio que tú quieras. ¿Sale? Es más, lo que me ha tocado mucho. Llega una persona y me dice, oye, tengo un terreno y necesito saber qué hacer. Quiero hacer el negocio yo, o sea, no quiero venderlo. Yo quiero hacer un negocio ahí, ¿ok? Entonces, tienes que empezar por el tema de, ok, a ver, en cuestión económica, digo, ustedes son los expertos en el tema de finanzas. En el tema de recurso económico, ¿tienes la capacidad para hacer lo que sea? Mi presupuesto es de tanto, ok, perfecto. Lo primero que tienes que hacer es, vamos a hacer un estudio de mercado para saber qué es lo que necesita la gente, ¿sí? Porque estás hablando de una zona y esa zona, pues obviamente tiene gente alrededor y tienes que empezar a ver hasta dónde puedes abrir cuál es la zona de atracción de ese lugar y en base a eso vas a hacer un estudio, ¿no? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que necesitas? Y empiezas a hacer estudios de geomarketing para determinar, por ejemplo, qué, qué, qué negocios hay en la zona, cuántos negocios hay de cada cosa, la población, qué edad tiene, qué nivel socioeconómico hay, qué nivel de estudios. Y esto, mira, mucha gente dice, wow, no manches, ha de salir carísimo. Todo esto lo encuentras en INEGI.
todo lo encuentras en INEGI. Nada más que la gente pues, no le gusta buscar. Entonces, una vez que tú ya tienes este estudio, entonces ahora te pones a ver todo el tema, por ejemplo, de los dineros, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo voy a sacar mi punto de equilibrio? ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión? Bla, bla, bla. Ya de ahí entonces tienes que ver lo de tu marca. Entonces tú dices, ok, vamos a ver la marca. ¿Cómo voy a establecer mi marca? ¿Qué tiene que proyectar? ¿Qué es lo que quiero que la gente vea al ver mi marca? ¿Qué es lo que quiero que la gente viva al ver mi marca? Ok. Ya que tienes toda la marca, toda la identidad, entonces te pones a hacer procesos de experiencia, perdón, de compra, de venta, de experiencia, y después te pones a ver la capacitación de ventas. Ya que tienes todo eso, ¿por qué? Porque al vendedor le tienes que transmitir todo lo que hay detrás para que el vendedor lo pueda vender. Entonces, imagínate todo lo que tuviste que pasar para poder llegar a ventas. ¿No? Sí, claro. Área Y, importantísima. sí, sí, y yo creo que es algo bien, bien importante eso que dijiste ahorita. El vendedor debe de saber transmitir al cliente todo lo que hay detrás, porque muchas veces solamente te venden el producto y muchas veces por eso no funciona, porque pues hay, de verdad, en las empresas hay una magia atrás del producto. Sí. Sí, y mira, vete a un nivel muy, 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 muy básico de negocio. ¿Sí? ¿Por qué la señora que vende gorditas en la esquina tiene lleno todos los días? ¿Por qué? ¿Porque sus gorditas o sus quesadillas o sus tacos son los mejores? No, no necesariamente. Yo te podría apostar que no podrías decirme cuál es el mejor negocio de tacos en Querétaro, no hay uno. Siempre van a va a haber muchísimos que te van a decir, no, el mejor es este. No, no es cierto, el mejor es el de acá. No, 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 es este. Pero ¿sabes por qué esa señora tiene tanto éxito? Porque hace sentir bien a la gente, porque la gente, o sea, le gusta acudir ahí. Además tienes un buen producto y todos esos factores o todos los factores que realmente intervienen se juntan para tener un buen negocio. ¿Sí? Ahora, vámonos más arriba. Cuando tú tienes un producto o un servicio, vamos a llamarle tangible o intangible, ¿qué es lo que necesitas para que la gente lo consuma y además esté feliz de haberlo consumido? Entonces, es de gran importancia. Yo pondría, fíjate, el tema de la mercadotecnia en una empresa, yo lo pondría, si no es que en el tercero, en el cuarto lugar de importancia, porque obviamente producción es súper importante, finanzas es súper importante, pero ya cuando te pones a ver temas de estrategia, ya te pones a ver, ok, sale, ya tenemos toda la estructura, ok, ahora, ¿cómo vamos a retornar ese dinero? Tiene que entrar mercadotecnia. Incluso yo digo que antes que ventas, porque mercadotecnia es quien le da la información a ventas para que ventas lo pueda vender de la manera correcta. Claro. Hay una gran controversia y siempre en las grandes empresas, tú le puedes preguntar a gente que trabaja en grandes empresas, te estoy hablando de empresas como EFEM, como Coca-Cola, bueno, FEMSA, estas grandes, grandes, grandes empresas, siempre mercadotecnia y ventas están peleados, porque mercadotecnia hace estrategias inalcanzables y ventas siempre quiere lo menos complicado. Ellos dicen, déjame vender, ¿no? Pero hay una corriente que se está dando que se llama S-Marketing, que es esta conjunción entre marketing y ventas, y es hacer los objetivos en conjunto. ¿Para qué? Para que sean aterrizados para los dos y que sean obviamente reales, ¿no? Porque muchos mercadólogos de escuela, así les llamo yo, te hacen cosas que dices, espérame tantito, eso no se puede hacer, o sea, es inalcanzable en la realidad. Sí, tenemos que crecer el 8% anual y dices, espérame tantito, o sea, es ilógico que me digas que vamos a crecer el 8% con la pandemia, con esta. No, es que la regla es así, esos son mercadólogos de escuela, ¿no? Pero ahí cuando conjuntas el área comercial y el área de mercadotecnia, mercadotecnia le va a proveer la información a ventas para que ventas pueda hacer su trabajo de manera correcta, Claro. ¿no? Sí, objetivos reales y alcanzables. Sí, sí, ese Oye, es el chiste. Dime. sí, claro. Platícanos un poquito de las 4 Ps. Digo, Sí.
es un tema que muchas veces no estamos familiarizados todos. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, con gusto. Bueno, yo voy a meter la quinta, ¿ok? Ok, Las cuatro son como lo básico o lo que se ha llevado desde hace muchos años, que es precio, producto, plaza y promoción, ¿vale? Estos son los cuatro. Yo agrego otra, o bueno, no yo, sino la nueva corriente de mercadotecnia, marca una quinta que es persona, que es la experiencia, ok, precisamente. Empezamos con precio. Es la estrategia que tú vas a poner para definir el precio, ¿sale? Principales errores que comete la gente al momento de poner precio es por competencia. O sea, dicen, mi competidor lo tiene en 500, yo lo voy a poner en 450. Error. ¿Por qué? Porque no necesariamente tú tienes los mismos costos que claro. tiene tu competencia, ¿sí? Entonces, ese es un error. Segundo error es ponerlo en base a nuestra idea, ¿ok? O sea, yo creo que aquí lo podemos dar en 420, a lo mejor la gente sí lo paga. O no, ¿sabes qué? Creo que está muy caro, vamos a ponerlo en 380. Error. ¿Cuántas veces no has comprado tú, Fer, un producto y dices, no inventes, qué barato estaba? Yo pensé que iba a estar más caro. Y dices, en ese momento el cliente, bueno, el proveedor dice, me voy a aventar un batazo en la cabeza. ¿Por qué? Lo pude haber dado más caro. Y la Sí, gente lo valora. O sea, realmente la percepción que tiene la persona de ese precio, de ese producto, es más alta. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es solamente irte por tema de costos. ok, ¿Vale? Sí, claro que es importantísimo. O sea, tienes que saber cuáles son tus costos, cuál es el margen de utilidad que vas a tener, digo, obviamente dentro de muchas cosas, pero cuáles son los costos que tienes, cuáles son el margen que tú pretendes ganarle, cuáles son los gastos que tienes que hacer y en base a eso determinas cuál es el precio. Después sales a tu mercado y dices, ¿qué opinas de este precio? Está muy bien, perfecto, sale ahí. ¿Sale? Entonces, ese es el precio. Después sigue promoción. Aquí normalmente, digo, me voy a enfocar en los errores que creo que es a lo que la gente más le podría interesar. claro. Eh, en la cuestión de promoción, muchos piensan que promoción es descuentos. Piensan que la promoción es igual a descuentos, ofertas, y no es así. La promoción es cómo vas a comunicar tu producto, ¿sí? ¿Cómo Ok, le vas a hacer para que la gente reciba el mensaje y lo reciba de manera correcta? Entonces, aquí entra, por ejemplo, muchísimo el tema de segmentación. ¿A quién le voy a llegar y cómo voy a comunicar mi producto? Por ejemplo, uno de los que rompieron muchísimo con los esquemas de comunicación, no sé si conoces la marca iWay, que es esta ujú, marca de sí, ropa, rompieron con el esquema, porque identificaron que el mercado al que querían dirigirse y al que satisfacía el producto era ese tipo de mercado. Eso es este tema irreverente, este tema eh, rebelde, todo esto le pegaron durísimo con esto y la comunicación fue la que les ayudó mucho, ¿no? Entonces, eso es el tema de promoción. Después viene el tema de plaza. Plaza es literalmente la ubicación, pero no te quedas con la ubicación, o sea, no te quedas con el tema de decir, es que yo estoy ubicado en la ciudad de Querétaro, yo estoy ubicado en la ciudad de Aguascalientes, o yo estoy ubicado en tal ciudad. No, es sí, qué estrategia vas a hacer para atacar ese mercado. ok, ¿Sí? Tienes que conocer cuáles son los usos y costumbres del mercado, la idiosincrasia del mercado, los estilos de pensamiento del mercado, y entonces en base a eso haces una estrategia de plaza. ¿Vale? Es entender a dónde vas a llegar, cómo está la situación. ¿Vale? Yo desarrollé un modelo en este sentido, no es algo extraordinario, es algo básico, pero que me ayuda mucho, que es medir todo el tema, por ejemplo, de la segmentación de la plaza en cuatro sectores. El primero es obviamente la ubicación, el criterio de ubicación, dónde estás ubicado, o en dónde te vas a ubicar, o en dónde vas a vender tu producto. Después es la zona de interacción. Esta zona de interacción es a qué distancia vas a tener impacto con tu negocio. Vamos a poner el ejemplo de un restaurante. Si tú
pretendes llevarle comunicación y publicidad a una persona que está a 3 kilómetros de distancia en Querétaro, pues el que está, un ejemplo, ¿no? 3 kilómetros en Querétaro ya es muy poquito, pero si estás a 3 kilómetros, esta persona va a tener 8 diferentes opciones. Entonces no va a ir contigo o va a ser más complicado que vaya contigo. ¿Sí? Entonces, esa es la zona de interacción o de atracción. Después es la zona de interés, que es hasta dónde me puedo abrir y cuál es la intensidad de comunicación y publicidad que le tengo que dar a cada zona. Obviamente la más cercana, pues es la más importante. Pero hay productos que no importa dónde estés, llegan a ti por necesidad. Entonces ahí tú tienes que ir marcando la intensidad de la zona para ver qué tanta publicidad tienes que ir metiendo, porque si tú metes la misma a 10 kilómetros, pues estás gastando a lo tonto. Mejor gástale más en la corta, gástale un poquito menos en la que sigue y así sucesivamente. ¿Vale? Okay. Y lo que es la zona de concentración, que es qué tanto te importa o qué tanto te conviene estar en la zona donde están tus competidores. Mucha gente dice, no, no te metas ahí porque están todos los competidores. Pues a veces es bueno, porque la gente ya sabe que si quiere buscar algo en específico, lo va a ir a buscar ahí porque tiene 10 opciones y tienes que estar tú ahí. ¿No? Entonces, esa sería lo que es la plaza. La persona es la experiencia, todo lo que te platicaba sobre la experiencia, que es súper importante, el cómo vas a evaluar la experiencia, las métricas que tienes que hacer para evaluarlo y saber quiénes están en contra tuya, por qué, quiénes están a favor tuyo y por qué. ¿No? Entonces, esos serían como no sé si me faltó, precio, plaza, producto, perdón, producto. Producto es cómo vas a hacer tu producto para que sea aceptado en el mercado. ¿Okay? Y producto entra todo el tema de empaque, embalaje, diseño, todo. No nada más es la creación del producto, sino todo lo que lo engloba, ¿no? El típico que si le pones una cartita que dice gracias por tu compra, elevas la experiencia y entonces tu producto es mejor recibido, ¿no? Entonces, cosas que se están haciendo ahorita mucho con el tema de las ventas digitales. Entonces, digo, aprovechando esto de la experiencia, hay una pregunta nos la mandaron ahorita en el live. Sí, claro. Es sobre Starbucks. ¿Starbucks está creando la necesidad de estatus o es la necesidad de crear una experiencia? Starbucks no está creando la necesidad. Ojo, eso de entrada. O sea, no está creando ninguna necesidad. Ojo aquí, es muy buena pregunta. Starbucks definió que en base a la experiencia que le iba a brindar a la gente, iba a poder crear estos productos estratosféricamente caros, porque estás pagando literalmente un café que te podría costar 4 pesos, estás pagando 80. ¿No? O sea, desde ahí empezamos. Sí. Entonces crea la experiencia de estatus, sí, perdón, no la crea, sino sí vende estatus, sí lo vende, eso fue una de sus estrategias. Y ellos quisieron dirigirse a este mercado. Hay una estrategia de precio que se le llama estrategia de descremado. Tú imagínate un café en donde, digo, no tiene nada que ver con Starbucks, es la analogía. Imagínate un café, la espumita que se le hace hasta arriba, esa parte es como si fuera el descremado, ¿no? Todo lo que sube del café o de la bebida. Ellos agarraron ese mercado nada más. O sea, ellos dijeron, todos los demás a mí no me importan, porque ya hay muchísimos que le están pegando a ese mercado, pero a este nadie le está dando. Antes los niños fresas, en tiempos de antaño, pues no había otra cosa que Sanborns, no había otra cosa que Vips. De repente entró, por ejemplo, en Querétaro Italian Coffee, no manches, era guau, ¿no? Pero nada extraordinario. Starbucks, digo, obviamente en Estados Unidos, pero Starbucks dijo, a este mercado no le están pegando. Y entonces ellos le apostaron a vivir la experiencia para generar el estatus. El estatus es una consecuencia de la estrategia de experiencia que ellos utilizan. Okay. Y obviamente el precio, que es que en serio no cualquiera lo paga. Pues ahí sí
sí. No sé si contesto la pregunta, igual que nos pudieran decir ahí si tienen alguna otra duda, pero Yo adelante. creo que sí, digo, a mí me quedó bastante claro. Yo creo que sí. Ahorita a ver qué nos dicen. Sí, adelante, adelante. Este, quedó pendiente la última P, la quinta P, Precio, producto, plaza, promoción y persona. Persona persona. es el tema de la experiencia, es olvídate de tu producto, olvídate de tu precio, olvídate de tu plaza, ahora céntrate en tu cliente, ¿ok? Lo más importante es tu cliente. Hay una estrategia que yo hago, que se las voy a dar con muchísimo gusto. Yo la doy en el taller que hago, en el acompañamiento que hago. Es toda la parte de deconstrucción de la marca. Te voy a poner un ejemplo. Este, vamos a suponer que yo estoy buscando, es más, primero vámonos al tema de la experiencia y ahorita nos vamos a ese tema. Fernando, yo ahorita estoy viviendo en Aguascalientes. Voy a ir a Querétaro. Voy a ir con mi esposa. Necesito, por favor, que me recomiendes el mejor restaurante que tú conozcas para ir en pareja a cenar. ¿Cuál me dirías? Aprovecha, aquí en Facebook Híjole. no se pagan regalías por marcas. Te ¿Cuál podría me dirías? decir Bruno. Ok, Bruno, dime por favor, ¿a qué restaurante me dirías? No, este sí no me vas a querer decir, pero bueno, el peor restaurante al que me dirías, ni se te ocurra pararte ahí. Vamos Híjole. a ponerle restaurante X. Sí, 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 pues tampoco se trata de quemar. ¿Sale? Fíjate qué tan importante es la experiencia. Yo que voy a ir a Querétaro, ya no voy a buscar nada. Como yo confío en ti, como sé que tú sabes de restaurantes, yo ya no voy a buscar absolutamente nada. Yo ya voy a ir a Bruno. Fíjate fue, qué poderosa fue tu recomendación. Y tu recomendación se basó en la experiencia que tú tienes de esa marca. Yo ya no voy a buscar en Google, ya no voy a pedir recomendaciones, voy a ir ahí. Y al que me dijiste, ni se te ocurra pararte ahí, sea verdad o no, ya no voy a ir. Y yo me voy a quedar con la idea de que es malísimo ese restaurante. Y cuando a mí me pregunten, yo les voy a decir, pues a mí me comentó Fer que no es bueno ese restaurante, no vayas a ir. Fíjate hasta dónde llega esta parte de la experiencia. Y es parte de lo que te quería decir antes de la deconstrucción de la marca, ¿no? Por ejemplo, si yo busco un restaurante en internet, ¿cuáles son los primeros que encuentro? Ese es un punto. Después yo me meto a su Facebook, me meto a su chat, y si a mí me dice, normalmente tarda en responder 3 días, yo no le mando un mensaje. Digo, no manches, se van a tardar muchísimo. Entonces ya perdí ahí. Bueno, ya perdieron ellos. En el segundo punto de contacto, perdieron. ¿Ok? Vamos a suponer que sí dice, atienden unos minutos, ¿no? Que Facebook es normalmente lo que te pone. Yo les mando un mensaje de, hola, buenas tardes, oye, me gustaría conocer tu menú, y me contestan sí y me lo mandan. Pues como que no es la respuesta que esperarías, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo Okay. estás? Muchas gracias por contactarnos. Con muchísimo gusto te enviamos nuestro menú. Si tienes alguna duda, por favor, haznos un comentario. Fíjate la diferencia. Sí. Entonces, ya vi el menú. Oye, tengo una duda. Voy a llegar a Querétaro alrededor de las 9 de la noche. ¿Me puedes reservar? Sí, con todo gusto. Tu reservación es a las 9. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cuántas personas vienen? ¿Vienes en alguna ocasión especial? ¿Vas a festejar algo en especial? ¿Quieres que preparemos la mesa de alguna manera en específico? Fíjate en esa diferencia. Entonces, ahí ya estás generando una experiencia impresionante para mí, ¿no? Y obviamente esa experiencia va a hacer que yo la permee en todos mis conocidos. Entonces, y así me puedo ir hasta que termino es más, hasta que me subo a mi coche. De cuando llegué, cómo me recibieron, el lugar cómo estaba, el mesero cómo me atendió, cuánto tiempo se tardaron en atenderme, si realmente me atendieron como debían, el mesero fue cortés o solamente me atendió. Esa es la diferencia entre atención y experiencia. La atención es, tú llegas y me dices, buenas tardes, somos 2 personas. La atención es, sí, por favor espere. Esa es la atención, no te estoy atendiendo mal. Ahora, experiencia. Hola, buenas tardes, somos 2 personas.
Caballero, qué gusto tenerlo aquí, con muchísimo gusto. Si me hace favor de esperar unos segunditos en lo que se desocupa esta mesa y terminan de limpiarla, y en cuanto esté, con muchísimo gusto yo lo paso. ¡Wow! Dices, no inventes. Y eso es experiencia. Y por eso Starbucks, fíjate, de hecho en la entrevista se comenta este tema. Yo tuve la gracia, la fortuna de aventarme todo el manual de operaciones de Starbucks, y dentro del manual de operaciones estaba el manual de experiencia. Y es algo que solamente si trabajabas ahí podías ver. Yo tuve la fortuna de verlo. Y en él decía, siempre tienes que preguntar el nombre a tu cliente. Siempre le tienes que hablar de tú. Siempre le tienes que preguntar cómo está. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Los baristas tienen la obligación de que un cliente frecuente, tienes que saberte su nombre y su bebida preferida o su bebida frecuente. Entonces, cuando empezaba Starbucks en México, porque en México tiende mucho a caer el tema de la experiencia, porque ni las empresas lo valoran, ni nosotros lo pedimos, pero al principio tú veías a una persona que llegaba, no sé, había gente que iba todos los días y ahí trabajaba, se convertían en las oficinas de los emprendedores. Y a mí me tocó muchas veces escuchar, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Quieres que te prepare tu café alto, latte, bla, 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 de siempre? Ya, wow, no inventes, es que ya no eres el barista, ahora es mi amigo. Y entonces esa experiencia, y cuando vas con gente que no es asidua, y llegan y, hola Fernando, ¿cómo estás? Oye, ¿tu café de siempre? Volteas y te empavonas, y los que van contigo dicen, órale, oye, no inventes, aquí eres el dueño, ¿qué? Entonces, esa parte de la experiencia es la que de verdad, y es a lo que yo completamente estoy especializado, es cómo le vas a hacer para que la persona que te está comprando diga, wow, impresionante, quiero regresar, quiero comprarte más, y además te voy a traer a toda mi familia para que te compre, o a todos mis conocidos para que te compren, ¿no? Entonces, esa es la parte de la experiencia, te digo, para mí es la más importante de todas, y yo rijo todas mis estrategias en base a ese punto. ¿Vale? En base a la experiencia. Sí, Wow. sí. Por ejemplo, a mí me contrataban muchísimas empresas de construcción cuando hacía todo este tema de estudios de mercado, y yo les decía, es que yo puedo llegar a decirte incluso cómo debe de ser la logística de tu casa en base a las necesidades o gustos del mercado. Entonces imagínate que la gente está esperando, es un ejemplo, que haya una recámara en el primer piso, porque a lo mejor viven con sus papás. A lo mejor ese porcentaje es muy alto y a lo mejor no hay quien satisfaga esa necesidad. Entonces yo hago el estudio de mercado y llego y le digo a la constructora, oye, ¿quieren un cuarto abajo? Aquí está justificado. Y ojo, es estadística, son números, no es feeling, no es yo creo. Hay un respaldo metodológico que comprueba que la gente está pidiendo esto. Por ejemplo, los estudios de mercado que yo hago trabajan al 95 o 99% de confianza. Entonces, es prácticamente imposible que te equivoques, ¿no? Y yo los estudios los centraba en eso. Yo te voy a decir qué es lo que está buscando tu cliente para que tú se lo des, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte más importante. Ok, claro. Sí. Hay otra pregunta Sí, claro. que me parece, creo que entra muy bien aquí. ¿Hay alguna estrategia de marketing que pueda aplicar en la mayoría de los casos? Algo universal. Sí. Estrategia de segmentación, estrategia o sea, análisis de competidores, experiencia de consumo y área comercial. Son esas cuatro las que siempre deben de estar presentes en tus estrategias de mercadotecnia. Como tal, así que me digas una puntual que yo tenga que hacer, no, porque depende mucho el producto, depende mucho la ubicación, depende mucho tu segmento. Pero lo que siempre debe de estar presente en tu estrategia es a quién, cómo, por qué, cómo y dónde. Creo que repetí 2 veces cómo. Pero así es como debe de estar, ¿no? Y esa parte, por eso, por ejemplo, en el taller que doy, en el acompañamiento que doy, uno a uno con los clientes, veo esos temas. Segmentamos, después,
analizamos a tus competidores, después evaluamos cuáles son toda la parte de tu cliente, la experiencia de tu cliente y todo lo que engloba esa parte. Vemos tema de comunicación y publicidad, porque ahorita todo el mundo está clavado con que quiere aprender a hacer campañas de Facebook que no le sirven para nada porque no saben el trasfondo de. Y de ahí nos vamos a estrategias comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían como las de cajón. O sea, no te pueden faltar esas. ¿Vale? Por ejemplo, en análisis de competidores, haz mystery shoppers. Ve con tu competencia, cómprale a tu competencia, no pierdes nada. Es que muchas veces hacemos temas, y en el podcast de análisis de competidores lo mencionaba, muchas veces es tanto nuestro ego, nuestra molestia por la competencia que dice, ay, no, está carísimo el producto. Y ya, o sea, y dices, espérate. ¿Cómo fue la experiencia de compra? ¿El producto funciona o no funciona? ¿Te está dando resultados o no te está dando resultados? ¿Cumple con las expectativas que tenías? Y entonces ahí es donde truena. Entonces, haz mystery shoppers, ve a la competencia, investiga tu competencia, analiza tu competencia. ¿Vale? Y bueno, podría extenderme horas y horas y horas hablando del tema, pero creo que esos serían como los básicos de, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Otra, pues muy bien. Yo creo que sí digo, a mí yo estudié algo, una carrera un poco administrativa, entonces son un poco familiares, creo que nos estamos entendiendo un poquito entre tú y yo, pero también creo que son palabras muy digeribles para nuestro público, que al final es para quien estamos aquí trabajando, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Tenemos un par de preguntitas. Dime. Adelante. Adelante. No, Tenemos dime. Un par de preguntitas más. Preguntas. Se llevan las dos de la mano. ¿En qué momento es idóneo empezar a implementar las estrategias? ¿En qué momento es idóneo empezar a implementar las estrategias? ¿Y cuáles serían los puntos clave de acuerdo a la mercadotecnia para iniciar un negocio? ¿En qué momento los puntos clave y en qué momento empezar a implementarlos, ¿no? En el proceso de iniciar un negocio, de emprender un negocio. Ok, mira, lo ideal, como te decía en un principio cuando iniciamos esta plática, lo ideal es que se haga antes, ¿no? Lo ideal es que antes de abrir tu negocio hagas esta planeación, porque primero tienes que planearla para poder ejecutarla de manera correcta y sobre todo tener el tema de estos objetivos medibles y cuantificables y alcanzables, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea antes. Ahorita por la situación y como lo decía en un principio, ahorita el que dice, no, sí me voy a tardar unos 6 meses en lo que hago mi planeación, está fuera de la realidad, ¿no? Yo te diría cuanto antes es mejor, ¿ok? Si tú llevas un año con tu negocio y te va bien y sobrevives o vives bien o vendes bien, imagínate sin una estrategia. Imagínate ahora teniéndola. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Por ejemplo, ahorita yo tengo la campaña activa de este tema del taller y, por ejemplo, me dice mucha gente, oye, es que no, o sea, pues, ¿qué me garantizas? Yo le digo, mira, lo que te puedo garantizar es que si ahorita te está yendo como te está yendo y no tienes estrategias, imagínate con estrategias. O sea, por supuesto que vas a mejorar. Y no son estrategias sacadas de la manga, son estrategias a lo largo de 17 años de experiencia en las que yo no te voy a decir, ok, ahora vamos a hacer por ejemplo, ahora vamos a anota las 4 P's de la mercadotecnia. ¿Cuál es tu producto? No. A ver, ¿tu producto cuál es? Tal. Ok, ¿cómo lo vas a vender? Tal. ¿Qué necesidades satisface? Tal. ¿Cómo lo empaquetas? Tal. Y así, súper práctico, ¿no? Súper práctico. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en una clase y al final del día no ganas nada. De lo que se trata es, enseño, implemento, mido. Enseño, implemento, mido. Enseño, implemento, mido. Entonces, la respuesta de cuándo es lo mejor es antes de abrir tu negocio. Si apenas estás pensando en emprender,
es lo mejor que puedes hacer antes de, porque incluso puede llegar a darse el tema de que, por ejemplo, yo te diga, oye, es que tu producto no es viable. El mercado no lo ve relevante, no hay un valor agregado, no tienes competidores que te van a comer, necesitas una inversión de tanto para poder empezar. No es viable tu negocio. Y prefiero que decírtelo ahorita y que no te gastes lo que te vas a gastar en ese negocio, a decírtelo cuando llevas un año. Oye, ¿qué crees? Pues que ya no funcionó tu negocio. Es que no era viable. Pero yo pensé que sí podía ser. No, 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 no. O sea, desde ahorita. Los que ya lo iniciaron, cuanto antes mejor. ¿Vale? Y la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? El tema Era, de... era puntos claves precisamente, o sea, como en un emprendimiento, ¿qué es lo primero que se puede atacar? En un emprendimiento, lo primero que puedes atacar, si ya tienes definido tema financiero, tema producto, por ejemplo, o sea, si tú ya sabes perfectamente bien tu producto y ya tienes tu modelo financiero, lo primero que tienes que hacer es salir a analizar a tu entorno, ¿sí? Tu mercado, tus competidores. ¿Okay? Y no te estoy hablando de grandes estudios de mercado que cuestan cientos de miles de pesos, no, 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 no. O sea, es sal, ve a tus competidores, ve cómo se está comportando, ve las tendencias de tu entorno, ve qué opina la gente de tu producto y empieza a darle una identidad a tu producto. ¿Okay? No salgas a una publicidad si no tienes una marca bien hecha. No puedes salir al mercado con el nombre hecho en Word, con la tipografía Times New Roman. No puedes hacer eso. Ya no puedes hacerlo. Hay tanta gente que ya se especializó que si tú sales así, eres uno más. Y vuelvo a lo mismo, no tienes que pagar despachos internacionales de branding. No, 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 o sea, son cosas básicas. Ya que tienes esa identidad, entonces ahora sí, haz tu planeación y tu estrategia. ¿Cómo lo vas a vender? ¿Por qué lo vas a vender así? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿No? Tengo una persona que estimo muchísimo, mucho, 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 y yo le decía, es que, espérame, Facebook es una fregonería en cuestión de publicidad, es buenísimo Facebook, pero depende a quién te vas a dirigir. Oye, mi producto va a jóvenes de 12 a 15, yo te digo, ¿Facebook? Por supuesto que no, vete a TikTok. Los centennials, que es el nombre que se le da a la etapa generacional de estas edades, no les gusta Facebook. Prefieren ver TikTok. ¿Por qué? Porque son videos más que texto. Porque son cortos más que largos. ¿Sí? Métete a TikTok y empiézale a dar. ¿Sí? Entonces, es ahí a donde parte toda esta magia de la mercadotecnia. Bueno, magia no porque sea como de varita mágica, sino lo padre de la mercadotecnia. Que puedes llegar a lugares tan específicos y tan puntuales que gastas menos, es lo que yo le digo a mis clientes. Te voy a ayudar a gastar menos, vas a vender más y además vas a esforzarte menos por vender. ¿Por qué? Porque entra el tema de la recomendación, entra el tema de la experiencia. Entonces tú gastas menos en publicidad. ¿Por qué? Porque tus objetivos de venta los estás cubriendo en base a las recomendaciones que tienes. ¿Vale? Yo te pongo un ejemplo. En México, hasta hace creo que 3 años, Starbucks no se anunciaba en nada. Era una política que tenía Starbucks. Era imposible ver un comercial de Starbucks porque ellos apostaron el 100% de su estrategia a la experiencia. Y ve lo que les dio. Ahorita ya de repente como que sí encuentras anuncios, pero antes ni de broma, ni de broma. Entonces, esos son las mieles de la mercadotecnia. Wow. Tenemos una última pregunta Sí, claro. del público. Dice, ¿qué tan viable es como estrategia de marketing el uso de influencers que... no, espera. ¿Qué tan viable es como estrategia de marketing el uso de influencers o qué aspectos se toman en cuenta al elegir quién va a promocionar la marca? Mira, el tema de los influencers creo que depende mucho el producto. Hay productos que no lo necesitan
o que son estrategias muy grandes para el producto, yo en tema de influencers, yo lo utilizaría como la televisión. O sea, si tú tienes un producto local y tienes un producto que realmente no se vende de manera exponencial, ¿para qué te anuncias en televisión? No te anuncies en televisión. Ya que lo hagas, ya que hayas llegado a esos niveles, ahora sí métete a la televisión. Yo recomiendo la televisión a empresas nacionales, productos nacionales, porque tiene una capacidad de dispersión extraordinaria. O sea, en un solo anuncio te ven 30 millones de personas. Y con los influencers podría pensar yo lo mismo, o sea, depende muchísimo. Hay gente que piensa que porque un influencer dice, ay, qué rico está este chocolate que me estoy comiendo que se llama, no sé, chocolates, mi abuelita, wow, no inventes, qué rico, les recomiendo que lo coman. Sí, claro que te va a dar, por supuesto que te van a comprar. Pero realmente la chocolates, mi abuelita necesita ese influencer para venderse, o mejor gastas ese dinero o dedicas ese esfuerzo a otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, el tema de los influencers, y además también depende mucho del mercado al que vas, ¿no? O sea, es una buena estrategia, pero no me atrevería yo a decirte si es buena o no, si funciona o no, si deben de hacerla o no. Cada vez que a mí me preguntan algo así de específico, yo les digo, depende de muchos factores. Depende de tu producto, depende de tu lana, porque los influencers cobran y cobran bien. O sea, Sí. no creas que es como de, sí, te cobro 1,000 pesitos por la mención. No. Y si vas a ir con un influencer que tiene 30,000 seguidores, por el amor de Dios, o sea, mejor no vayas. Claro. Un influencer es aquel que tiene más de 5 millones de seguidores. Entonces, pues ahí nomás échenle. Wow. No sé si haya más preguntas aquí en el live. Me parece que no. ¿Okay? Pero bueno, para cerrar, yo podría concluir, recomendar que, como lo dices, las estrategias se crean de preferencia antes y si no, cuanto antes. Sí, sí, o Y sea, no te tardes. claro, y también algo que yo siempre he pensado es acudir con los profesionales, ¿no? No hay como la asesoría, la ayuda o la mentoría de alguien profesional en el tema. En este caso, te tenemos a ti aquí. Muchas gracias. Eh, creo que eso es de mucha ayuda y es algo que muchas veces nuestra cultura pues no es de acudir por ayuda con un profesional y vaya que es necesaria en un emprendimiento y en un negocio más grande, ¿no? Sí, yo creo que esa parte es súper importante y yo te puedo decir, mira, en cuestión de estrategias de mercadotecnia, YouTube está atascado de personas que hablan de estrategias de marketing digital y te voy a dar el nuevo tip para que puedas vender en 48 horas. Yo veo mensajes que de veras dices que no es posible que hagas eso. Porque le pegaron una, dos, tres campañas, ya creen que lo pueden hacer y la verdad es que lo único que hacen es quitarle el dinero a la gente y después la gente no queda satisfecha, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir que soy así como el non plus ultra del tema, pero mira, es algo que me gusta muchísimo, me apasiona el tema de la mercadotecnia, como pudiste ver, hablé como si me pagaran por palabra, entonces, me gusta mucho y tengo mucha experiencia en el tema. Entonces, yo lo que les digo es, antes de correr tienes que caminar y antes de caminar tienes que gatear. ¿Quién te va a enseñar? Pues la persona que sabe, ¿sí? Entonces, déjame ayudarte. Ahora, si no tienes el dinero para pagar una consultoría o no tienes las ganas para pagar una consultoría, pues ni modo, vas a tener que aprender con estos tutoriales, por así decirlos, porque pues, ni cursos ni nada. Y además, la mercadotecnia es muy noble, Fernando, porque a diferencia de la contaduría, perdón, o a diferencia de la medicina, la mercadotecnia tiene N mil ramas de las cuales puedes colgar para llegar al objetivo. Hay gente que sin estudiar mercadotecnia ha hecho empresas que no te imaginas. Y sin mercadotecnia, pero tenían ese feeling para poder hacerlo como debían de hacerlo.
lean. Yo lo digo en mis cursos y lo digo ahorita y se lo digo a la gente que nos está escuchando y a ti. La mejor forma para poder vender un producto de la manera correcta a través de una correcta estrategia es investiga. No te metas a elrincondelvago.com. Métete a INEGI, métete a páginas respaldadas y de veras es impresionante la información que puedes encontrar. Mira, les voy a regalar un tip que yo utilizo mucho, que los que no estudiamos esto o no somos como grandes empresas lo conocen. El INEGI tiene una página que se llama DENUE. Este DENUE es como un tipo de inventario empresarial en donde tú pones un mapa, bueno, la página te pone un mapa y tú le puedes poner qué tipo de comercio es el que quieres investigar. ¿Y sabes cuál es la magia de eso? Que te da todo el directorio por sector, por tamaño de empresa y con ubicación geográfica. Entonces, si tú me dices, oye, yo quiero abrir una refaccionaria en tal zona y te metes al DENUE y te das cuenta que hay 50, vas a decir, híjole, vamos a ver si esta es una zona de influencia para ver si te conviene estar aquí. Si no, ni te metas. Oye, hay dos. Hoy muchos dicen, ay, no manches, super negocio, pues ve nada más, o no hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué razón no hay una? ¿Tú crees que a nadie se le había ocurrido? Está complicado que 120 millones de personas no se les ocurra. Entonces, investiguen, lean, infórmense. No todo es ocio y, y vicio en sentido de estar viendo videos de risa. Investiguen, métanse a investigar, hay muchísima información. Yo con mucho gusto los invito a mi podcast, es semanal, todos los martes. A veces se retrasa un poquito por tema de entrevista o algo por el estilo, pero ahí les doy mucha información. Y la verdad es que así es como van a poder obtener realmente la información que necesitan. ¿Vale? Y obviamente, pues si quieren, aquí estoy a la orden. Claro, muchísimas gracias. Yo también los invito a que escuchen tu podcast. Yo, como te diste cuenta, me puse ahí un ratito a escucharlo y muy interesante. Y pues nada, darte las gracias, Ricardo. A todo nuestro público también darle las gracias, que pues en jueves ya, yo creo que ya algunos ya cansados del trabajo, pero se dan el tiempo de vernos y a los que nos van a ver después también muchas gracias. Eh, en nombre de Ruge y de la UAC, te vamos a hacer llegar un reconocimiento por esta entrevista que nos pudiste regalar. Y pues muchísimas gracias, de verdad, yo creo que es información valiosa y como lo dices, ¿no? Buscar información, leer, informarse y no quedarse, ¿no? Porque es muy difícil solamente con ir experimentando y más difícil todavía tener el feeling que dices para sin experiencia, pues lograr cosas grandes, ¿no? Siempre hay que prepararse un poquito más. Sí, definitivamente. Y como te digo, mucha gente piensa que este tema es caro, piensa que se necesita mucho dinero para hacer esto, y la verdad es que no. O sea, yo, por ejemplo, entiendo la situación, por eso estoy haciendo estos talleres, y la verdad es que no está hecho para generar recursos extraordinarios, sino está hecho más bien para ayudar a la gente que ahorita literalmente se está quedando en cero. O sea, abrieron un negocio, no les está funcionando, no tienen ahora para reinvertir y no saben qué hacer y de repente ya se les cerró el mundo, ¿no? Entonces, en lo que les puedo ayudar con muchísimo gusto. De igual manera, mi Facebook es Soy Ricardo Díaz. En Twitter estoy igual. En el podcast me pueden encontrar así como Soy Ricardo Díaz. En la página de Facebook viene ahí publico todos los podcasts que estoy haciendo. Y pues ahora sí que, gente, hay que echarle ganas. O sea, no podemos quedarnos parados. Desgraciadamente, la situación está bien complicada y necesitamos salir adelante. Y la mejor forma de salir adelante no es salir corriendo disparados porque nos vamos a estampar contra la pared. Sí hay urgencia, pero hay que caminar con pasos firmes y esto te lo da la planeación y la estrategia. Claro, sí, ¿Vale? pues
muchísimas gracias. Por ahí te vamos a taguear en Facebook para que te puedan encontrar Sí, claro, y muchas ponemos gracias. ahí tus redes. Y pues nada, a cuidarnos, a seguirnos cuidando de la situación en la que estamos. Y pues muchas gracias, Ricardo. No, hombre, estoy aquí para servirles cuando gusten, que estén muy bien. Gracias, un abrazo. Nos vemos.